desde adentro. Mente, cuerpo y diversión. Ellas son Sonia y Berenice. Acompáñanos en el viaje interno de autodescubrimiento al verdadero gozo de la vida. ¡Listo! Regresamos. Regresamos empezando. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde Adentro con mi amiga Berenice Y Sonia. Muy contentas de estar aquí otra vez con ver, ustedes. ¿Qué frase nos traes hoy? Pues hoy traigo una frase que dice: no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Y esta frase es de Jean Gusteau. Ok. Y bueno, gustó, y a mí me gustó muchísimo. Me gustó mucho porque ese es el tema. El tema del que vamos a hablar es la crítica versus opinión. Opinión. Y vamos a hablar de qué se trata esto de opinar o criticar. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo realmente en cada momento? Claro. Pues mira, la opinión, mi opinión. O sea, la opinión es un pensamiento personal, ¿no? Es simplemente algo como que puede ser que no estés como profundizando tanto en algo, sino que simplemente es una mera opinión. Probablemente puede proceder de una observación. Sí, claro. Simple y sencillamente una observación y tú dices, esto es lo que yo opino, Uh-huh. y hasta ahí se termina el tema. Sí. Pero luego ahí está la otra parte, la crítica. La crítica. Bueno, ¿qué opinas? Por ejemplo, ¿qué opinas, Bere? Ajá, ¿qué opinas? ¿Cuántas veces hemos estado así en reuniones con amigas, en un cafecito súper íntimo, una conversación riquísima con una amiga, y se te antoja dar una opinión, uh-huh, pero no desde una crítica o una imposición, sino desde tu simple punto de vista? Pues si yo si yo doy una opinión, yo pienso, bueno, te voy a dar mi opinión y seguramente lo voy a enfocar a algo que tenga que ver contigo. O sea, no voy a poder opinar de una cosa que no está aquí presente. O sea, por ejemplo, te voy a opinar, o sea, en mi opinión lo que tú estás diciendo o como tú lo estás viendo, o sea, voy a opinar sobre lo que tú en ese momento estás expresando, pero solo tiene que ver conmigo y contigo, uh-huh, ¿sí? No estamos hablando de una tercera persona. Sí. Y en ese momento, pues entonces ya pudieras tú recibir o no mi opinión. Pues es que puede ser como muy, o sea, con respecto a algo que opinas de esa amiga, de esa persona, o también puede ser, oye, fíjate que fui a comer a tal lugar, o uh-huh, fui, o leí un libro, o leí este artículo, y mi opinión con respecto a esto es bla, 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 ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una opinión. Ahora, la crítica, creo que la crítica se va mucho más profunda a una mera opinión. Sí, a lo mejor en la crítica ya buscas un poquito más de fundamento, a lo mejor analizas qué es lo que hay ahí, pero la crítica pues pudiera tener ya más una connotación de quererte llevar, o sea, si yo te voy a dar una crítica es para quererte llevar a ti a que opines lo mismo que yo. ¿No? No, como que no me suena eso. Por ejemplo, una crítica para mí, ajá, una crítica tiene que llevar muchos argumentos. Ok. O sea, creo que la crítica, y además a veces... Pues ahí sería un análisis. Pues sí, pero es, por ejemplo, la crítica a la comida, ¿no? Que hay, ajá, críticos de la comida, uh-huh, hay críticos del teatro, hay críticos especialistas, ¿no? Hay críticos del cine. Entonces, son personas que están enfocadas y conocen del tema y que pueden hacer una crítica analítica sustentable, ¿no? Con herramientas, argumentos que avalan esa crítica. Pues sí, a lo mejor están ahí haciendo un análisis más exhaustivo de algo, de algún tema en particular, pero también la crítica como que nosotros le tenemos una connotación a la palabra, uh-huh, y es que es algo como negativo, uh-huh, como que nos vamos, por ejemplo, pues no sé, como que nos vamos a ver la parte, como enjuiciarlo, como a ver lo que no funciona de eso que estamos hablando. Sí. Oye, Bere, ¿y qué opinas o qué opinan de la crítica constructiva? Ay, mira, yo cero creo que exista eso, o sea, cero. Yo no opino que exista constructivo. O sea, porque si vas a criticar algo, lo vas a analizar.
La construcción estaría desde el cómo la recibe la otra persona. Porque si la otra persona lo recibe así como que diga, ah, bueno, es que tu crítica me va a funcionar para mejorar estos puntos o para cambiar estas, pues sí, el análisis que estás haciendo, no sé, con respecto a algo, a lo mejor ahí pudiera ser constructiva, pero en general no creo que pueda ser tan constructiva. Mira, yo por ejemplo, ahí difiero un poquito contigo, porque, bueno, yo que he tenido restaurantes, cuando llego a despedir a un cliente, sí les digo, oye, me gustaría muchísimo, pero no ocupo la palabra crítica. Sí le digo, me gustaría muchísimo saber tu opinión, o sea, ¿qué te pareció del servicio? ¿Qué te pareció la comida? O sea, pero al final es una crítica también, o sea, es una opinión, es que ahí, ¿en qué momento usas una cosa y en qué momento es otra? ¿Y en qué momento se vuelve la otra? Porque fíjate, por ejemplo, ahí si alguien te está diciendo, tú también tendrías que ver, bueno, esa persona desde dónde te lo dice, cómo llegó al restaurante. Estaba contento, iba con ganas, no tenía ganas, o realmente como que esa parte de estar demasiado en el análisis, por ejemplo, del alimento, pues, tendría que dejar afuera totalmente la emoción. Y somos seres totalmente... ¿En la crítica? Ajá, en la opinión. Ajá. Entonces, ¿no le debemos de poner opinión? Pues... Perdón, emoción. Pues yo pienso que no debería haber una emoción, porque desde la emoción ya estás hablando de ti, no estás hablando en un análisis exhaustivo del platillo. Sí, no está siendo objetivo, ¿no? Exacto, o sea, entonces en qué momento, por eso es que se me hace como complicado entender o poder decir que alguien realmente está criticando o opinando de algo. Al final cada quien habla desde su propia experiencia. Claro, sí. O sea, y yo creo que deberíamos de tomarnos las cosas un poquito... pues con el valor que tiene. ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde lo dice? ¿Realmente está haciendo una crítica o una opinión? Porque aunque hagas el análisis por muy mesurado que quieras tú que sea, le vas a meter emoción. Sí. O dime en qué momento no sientes una emoción. No, sí. Y aparte yo creo que todos hemos estado de los dos lados, ¿no? El lado en el que estamos criticando o estamos opinando, pero criticando en buen plan. O a veces también en mal plan, ¿no? Pues sí. Porque también a veces es como cuando nos juntamos amigas o eso, ¿no? Y ay, pues vamos a contar chismes, a ver, pero pues es desde la parte rica, ¿no? Sí. Pero, o sea, hacemos esa parte de una crítica o de una opinión y algunas veces también nosotros somos objeto de eso, de tener personas que nos están criticando o nos están dando su opinión. Sí, a veces, y si lo puedes tomar así, o sea, como estar abierto, dices, ¿no? Claro, si tú lo estás tomando así, pues está padre, porque dices, bueno, yo quiero recibir tu opinión, a ver qué te parece el programa, qué te parece esto que estamos haciendo, pero quiero tu opinión y sé que va a ser tu opinión desde tu experiencia. Y bueno, pues a lo mejor considero que pues tienes una experiencia, que tienes un punto de comparación, por ejemplo. Sí, o sea, claro. A veces también dices, bueno, ¿cómo vas a recibir una opinión de alguien que solo ha comido en tu restaurante, por ejemplo? O sea, dices, ¿contra qué te va a comparar realmente? ¿No? Sí. Entonces, pues tomar todos esos puntos de valor de esa persona y luego tú cómo los recibes. Claro. Yo los recibo ¿para qué? ¿Para crecer? Pues para crecer. Para evolucionarlo. Sí. Y que tú estés dispuesto a recibirlo. Pero bueno, pero ya ves que hay algunas opiniones o críticas que dicen, oye, es que esta es como la pizza. O sea, no te la pedí. ¿No? Pues ¿No te pedí la pizza? Es que yo tampoco la pedí. Ok, pues sí, es que es como cuando lo vas a hacer tienes que ser como muy mesurado de hacerlo desde la confianza, ¿no? Desde voy a dar mi opinión, o si me permites te puedo dar mi opinión, ¿no? O voy a hacer una crítica. Por ejemplo, la verdad yo soy muy crítica en cuestión de la comida, y cuando voy a un restaurante, pues es inevitable estar haciendo una crítica, ¿no? O sea, la temperatura, la presentación, el servicio, o sea, siempre estoy, pues, criticando, ¿no? Pero criticando desde un plan sano, siento yo, ¿no? Sí, sobre todo porque estás viendo tú todo el contexto, o sea, ahí a lo mejor tú sí le estás bajando a la emoción. Porque no estás así como que, ay, me encanta, no me encanta. No, es que yo creo que no nada más se trata de te gusta o no te gusta, sino desde dónde lo estás diciendo. Sí, y yo creo que cada uno desde su
no sé, desde tu profesión, desde a lo que tú te dedicas o eso, pues puedes ser un experto o no un experto y emitir pues una crítica o una opinión. Sí, y yo creo que lo importante aquí también sería ser conscientes de qué estamos haciendo. O sea, ¿estás opinando o de verdad estás haciendo un análisis, como dices tú, completo de la obra o de la situación en cuestión? Uh-huh. Entonces, cuando tú ya, por ejemplo, cuando vamos al cine, uh-huh, o sea, hacemos una crítica a lo mejor de la película que hicimos, pero la crítica en sentido de que, pues que si la edición, que si la fotografía, que si la música, que si no, el tema, por ejemplo. Por ejemplo, ahí podría ser una opinión, ¿no? Sales del cine y dices, oye, ¿qué opinas de la película, no? Como, uh-huh, que es muy común eso. No, pues sí me gustó y ya, ¿no? O, ay, me pareció un poco agresivo, me pareció muy divertida, etcétera. Pero cuando ya haces una crítica, ya es como más profunda, ¿no? Sí, más analítica. ¿Tú qué opinas de eso, sí? Sí, yo creo que podría ir en ese sentido, pero tendríamos que tener mucho cuidado en lo que estamos criticando. Y sobre todo, como no meterles emoción. Ajá, exactamente. O sea, cuando puedes hacer la crítica sin la emoción, pues a lo mejor pudiera ser funcional para la otra persona, sí, ¿no? Como un feedback y todo eso. Sí, claro. Y bueno, y como ya no queremos que nos critiquen ahorita más, porque uh-huh, estamos hable y hable, vamos a irnos a un pequeño corte. Y regresamos. Oye, y regresamos, ¿y qué crees? ¿Qué? Que tenemos una voz que de repente nos va a contribuir. ¡Ay, qué padre! Pero no sé cómo le vamos a llamar. Y es una voz masculina que aparte va a equilibrar el yin y el yang aquí, está padrísimo. Sí. Pero queremos que nos ayuden a ponerle nombre al niño. Entonces, por favor, queremos saber qué ideas tienen, pero va a ser algo muy padre, muy contributivo y sí, mándenos los nombres a ver de cómo les gustaría que se llamara esa voz. Esa voz masculina. Que va a aparecer de repente, ¿verdad? Sí, claro. Oye, y saludos a las personas de Colombia, de Perú, de Chile, que nos están escuchando en toda Latinoamérica. Ay, sí, muchos saludos, gracias por vernos. Y por escucharnos. Escucharnos, bueno, sí. Ya saben que estamos en todas las plataformas, que tenemos nuestras redes sociales, que bueno, pueden mandarnos su opinión. Sí, su opinión o su crítica, también. Todo contribuye. Sí, y nosotros lo vamos a recibir amorosamente. Sí, claro. Porque tú me estabas platicando el otro día que tu abuelita daba opiniones o críticas, ¿o qué eran? Pues ella decía que eran opiniones, okay, pero yo más bien creo que eran críticas. Ok, ¿qué era lo que decía tu abuelita? Pues sí, hace cuenta que llegaba a casas de sus hijas, uh-huh, a visitarlas, y entonces siempre había una crítica, ¿no? Una crítica ya sea a tu persona, una crítica a lo mejor de tu casa, de cómo está. Y mi abuelita decía, no, ya después de que emitía su crítica, se ofendía, ¿no? Porque decía, no me lo tomaron a bien y yo estoy dando un consejo, una crítica para que mejoren. Pero estas mujeres no saben valorar lo que yo estoy diciendo y me metieron mi descolón, así decía mi abuelita esa palabra. Entonces me daba mucha risa. ¿Y cuántas veces te quedas como que prefiero no decir nada? Ajá. Porque en una de esas también te dicen, bueno, ¿y a ti quién te preguntó? ¿No? Pues sí, hay una canción por ahí que cantaba una chica que conocí que me decía, y nadie te preguntó, ¿no? Se aventaban todo eso, pero justo, o sea, tiene que ver en eso, o sea, desde dónde tú también lo estás diciendo, y ser muy consciente, o sea, que estás dando una opinión, o incluso decirlo al principio. Oye, te voy a dar mi opinión, mira, yo opino esto, si tú lo estás diciendo desde ahí. Uh-huh. Y si tú eres quien lo recibe, pues también escuchar a la otra persona y como dices, o sea, si hay algo interesante ahí, te pueda funcionar. Sí, si hay algo interesante, algo que te puede aportar, pues tómalo. Si hay algo que no te gusta, no te funciona, pues está bien, que se te resbale, ¿no? Porque la verdad es como, ¿para qué te vas a tomar tan a pecho las cosas, no? Claro, y es que es difícil estar en la vida sin estar dando opiniones o críticas.
Sí, es honestamente. que sí, a veces es un poquito complicado. Es que da mucha tentación. O sea, Sí, ¿por qué? Pues porque normalmente creemos que nuestra verdad es la única. sí, somos dueños de la verdad y no. ¿Y qué crees que no? No, 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 no. no. ¿Cuál será la verdad? Pues quién sabe. Pero bueno, también es como gozoso cuando se hace, no sé, desde el plan de diversión, ¿no? Por ejemplo, entre tú y yo, Sí. ¿cuántas veces nos ha pasado que yo sí te digo, oye, creo que aquí esto es mi opinión, Ajá. esto como que no me latió mucho, o sea, cosas, pero desde la confianza y desde el respeto, porque también puede haber un respeto, ¿no? Ujú. Claro, y yo cómo lo recibo, o sea, porque bueno, pues si lo que me está diciendo me puede funcionar, Sí, ¿verdad? claro. Y bueno, pues también hay opiniones en todos lados, o sea, pues, en alguna ocasión una amiga platicaba, no, es que estábamos ahí en plena acción en la cama y que me empieza a opinar, oye, que esto, que el otro, que tú no haces ejercicio, que, ay, pues oye, ¿qué opiniones son esas, no? ¿Y en qué lugares te están dando la opinión? Dices tú, Ah, sí, sí, dices tú, no, pues eso no está padre. pues no, pero bueno, ahí fue demasiado abierto, ¿no? En Bueno, la persona. creía que estaba en demasiada confianza. Sí, exactamente. Bueno, a lo mejor le pudo contribuir porque ya a partir de ahí, Se fue al gimnasio corriendo. No, pero quién sabe y cómo lo recibe la otra persona, ¿no? A lo mejor, pues no era el lugar sí, no, no era el lugar. o el momento. Sí, es que todo influye, ¿no? Ujú. Cómo estás de ánimo, porque a veces también no te das cuenta y ves la apariencia de una persona y piensas que está a lo mejor contenta en su mejor momento y le avientas un comentario así que lo puedes, o sea, le puedes dar en toda la torre cuando haces ese tipo de comentarios. Sí, y yo creo que también tiene que ver, o sea, que lo des en público, por ejemplo. Por eso, por ahí hay una frase también que dice, ¿no? Que las felicitaciones en público y las críticas constructivas o opiniones, pues en privado, ¿no? Así como que por separado, ya cuando haces pues sí, o sea, cuando haces una observación a alguien, pues como que lo tienes que hacer sobre todo por separado para que, pues a esa persona no le exhibas, ¿no? Ujú. Pero nos encanta exhibirnos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, a mí Mejor divertirnos. mejor nos divertimos. Y bueno, justo hablando de diversión, a todas las personas que nos sigan en los programas, les vamos a decir, ¿cómo les vamos a decir? A nuestros Ay, gozosos pues amigos. sí, hemos decidido que gozoso, sí, les Sí. gusta, porque pues es un programa que está hecho desde el gozo y queremos que gocen ustedes también. Claro, y entonces ustedes todos van a ser nuestros gozosos amigos y les vamos a dar la bienvenida cada vez que estén listos para escribirnos cualquier opinión o crítica, Sí, claro, claro que sí, estamos abiertas a eso. a recibirlo todo, ¿no? Sí. Y hablando de gozo y todo, bueno, aparte déjate digo la frase que yo encontré, cuando entendemos que toda opinión es una visión cargada de historia personal, comprendemos que todo juicio es una confesión. Entonces te das cuenta de que cuando una persona emite una opinión o una crítica, realmente no está hablando de la otra persona, está hablando de sí mismo. Ay, eso también. Ajá, porque ¿desde dónde lo sí, observa? oye, no, ¿qué tal? No, o sea, a todos nos ha pasado Ujú. de que estás con alguien y de repente ese alguien está criticando, Ujú. pero criticando en mala onda, ¿no? Ujú. Y dices, bueno, pues si así habla de esta persona y esa persona habla más mal él De de quien esta lo persona habla. del que lo está hablando, o sea, hace un efecto todo lo contrario, ¿no? Claro, o sea, en lugar de que tú pongas atención en de quien está haciendo la crítica, pues claro que tú te das cuenta de la forma en la que habla. Y no te pasa, bueno, a mí me pasaba cuando era chava y en la secundaria, éramos 3 amigas. Entonces, cuando alguna de nosotras 3 faltaba, había una en especial que siempre criticaba a la otra. Ujú. Y entonces un día me quedé así y dije, se me hace que no voy a faltar a ninguna reunión porque me van a desmenuzar, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y escucharlo desde ahí. Con respeto. Y lo escuchas la crítica, porque habla más de la persona que lo está diciendo que de quienes se está expresando. Claro. Entonces, pues ser conscientes desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos emitiendo esa opinión, esa crítica. Uh-huh. Y bueno, como tú dices, recibirlo todo. Sí. Cuando somos los receptores. O también, oye, ¿qué tal cuando dicen, no importa que hablen mal de mí, pero que hablen? Pues eso está padrísimo. Eso también, ¿no? Pues sí, porque es una energía. O sea, Por lo menos no estoy siendo ignorada o no, o sea, están hablando de mí. A mí me ha pasado, por ejemplo, en el medio en el que yo estoy,
cuando hago algún maridaje, algunas cosas así. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho ser disruptiva, o sea, como que me encanta hacer cosas nuevas, diferentes, y cuando hago esos maridajes, pues hago cosas nuevas y creo que hay personas como que no les gusta mucho eso. Y sí, me han dicho, ¿sabes qué? Por ahí emitieron unas críticas muy desfavorecedoras para ti, de que cómo pudiste haber hecho ese tipo de maridaje con ese vino, no se lleva, que no sé qué. Pero bueno, pues al final es mi gusto, a la gente le agrada también, y hay que experimentar, y cada quien emite su propia opinión, ¿no? Claro, y desde su experiencia, y bueno, pues ya a ti te contribuye porque... No, a mí cuando me dijo, ¿tú crees que me preocupó? No, hasta me dije, oye, qué padre que en un evento así tan grande fui nombrada, aunque sea para mal, ¿no? Para esa persona. Para esa persona, pero pues, finalmente pues hubo una energía ahí que te contribuye porque pues tú puedes tomarlo, como dices tú, tomarlo y dices, bueno, creo que esto me puede funcionar, creo que esto no, y lo que no me funciona, pues también no tomártelo personal. Sí, no me lo tomé personal, la verdad es que dije, bueno, pues esta persona no se atrevería a hacer eso, pero habemos quienes sí nos atrevemos a hacer cosas diferentes, a experimentar, y a mí me funcionó, y a la gente que estuvo ahí también le encantó, entonces me lo tomo en forma divertida. Claro, pues lo gozas, ¿no? Y con nuestros gozosos amigos, sí. ya les vamos a platicar que vamos a tener recreo. El próximo programa vamos a tener recreo. ¿Y qué vamos a tener el próximo programa? El próximo programa vamos a tener un súper invitado que nos va a hablar sobre el vino, sobre los viñedos en Aguascalientes, y sobre todo vamos a tomar este tema porque el 1 y el 2 de abril es la Feria del Vino aquí en Aguascalientes. Entonces vamos a tener un invitado especial, seguramente vamos a estar compartiendo con una rica copa de vino. Nos vamos a tener que sacrificar por ustedes, porque pues ustedes no van a estar aquí en el programa, entonces... Pero bueno, cuando nos vean igual y pueden acompañarnos también con una, ¿por qué no? Con una copa de vino. Claro, ¿verdad? Que sí, cuando ven el programa, pues también se destapan su botellita. Sí, claro. Hacen la cata junto con nosotros. Sí. Que se disfruta mucho, las catas, a sí. mí me encantan. Sí. Y es una parte de conectar. Padrísimo. Yo de hecho ya ves que doy catas de vino y también doy cursos de vino en vía Zoom para personas que no están aquí en Aguascalientes y ha funcionado mucho, les ha gustado mucho. Entonces también cada una de nosotras dos tenemos nuestras propias redes sociales, también las vamos a compartir para que sepan y estén enterados de las cosas que por separado hacemos tanto Berenice como yo, y pues los invitamos a que también estén en contacto con eso. Claro, te reinventaste con eso de las catas. O sea, a mí también me sorprendió mucho. ¿Cómo una cata en línea? Sí, pues es que eso fue con la pandemia y creo que muchos que estábamos en ese medio, muchos, no nada más los del vino, sino muchas personas que daban cursos, talleres, en fin, pues eso fue algo que nos ayudó a reinventarnos, a que no nada más hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Claro que la más rica, pues bueno, aquí estamos, ¿verdad? Sí, en persona y todo, pero bueno, los invitamos a que vean el siguiente programa, que vengan gozosos, porque les va a encantar. Les va a encantar el tema, muy, muy padre, muy enriquecedor, y sobre todo que también vamos a hablar mucho sobre los sentidos, ¿no? Y está padre, está muy padre, porque no nada más es el tema del arte de hacer vino, del respeto que se merece lo del vino, porque es un ser vivo también. Entonces, la opinión de esta persona que va a venir está padrísima, y bueno, ¿por qué no? A que nos acompañen con una copa de vino estaría padrísimo. Claro, no, sí lo vamos a hacer, pues sí, nos encanta. Sí. Aparte, no le batallamos, entonces, pues bueno, lo vamos a hacer así. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Berenice. Gracias a ti, Sonia, como siempre, un gusto muy gozoso. Sí, la verdad sí, la pasamos muy bien. Ya ¿verdad? sé, nos divertimos mucho aquí platicando nuestras cosas enfrente de ustedes. Sí. Y bueno, pues la verdad es que pues nos olvidamos de la cámara y nos ponemos a discutir, y entre la opinión y la crítica, en esta ocasión, vamos a tomar lo mejor. Sí, tomemos lo mejor y desechemos lo que no nos funciona. Exactamente. Y gracias con la vida. Bye. Gracias por vernos. Hasta luego. Desde adentro. Mente. Cuerpo y diversión. Ellas son Sonia y Berenice.
Acompáñanos en el viaje interno de autodescubrimiento al verdadero gozo de la vida.